buenas tardes y bienvenidos a toda la audiencia de Cuántica Magazine el día de hoy, el martes con un sol muy lindo en Bogotá, con un clima formidable. Estamos con unos fríos locos, pero no importa. Estamos empezando también con un muy buen clima. Ya se acerca diciembre, entonces se acerca el clima chévere. El día de hoy vamos a estar con la segunda parte del taller de felicidad con María E. María E, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola Adriana, muy bien, contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Claro que sí, vamos a estar hoy con la segunda parte del taller. El taller la semana pasada estuvo lindísimo. Eh, Creo que muchas personas así hicieron todas las preguntas y las pudieron contestar en su casa, en la intimidad cada uno. Así que el día de hoy, pues no vamos a esperar a que tengan más preguntas. Si pueden resolverlas con las que tenemos, maravilloso. Si no, pueden escribirnos y al final vamos a estar respondiendo todas las preguntas referentes a este taller de felicidad. Así que esperemos unos 2 o 3 minuticos. María E, ¿cómo te encuentras tú con este taller de Claro que sí. felicidad? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo has aplicado? ¿Qué ha hecho por ti? Sí, pues mira, este taller ha sido con temas y ítems que he podido recopilar a lo largo de, pues, de toda la vida, de varios libros, de varios autores, de personas famosas como Deepak Chopra, como Tony Robbins, como John Maxwell. Y a partir de esos tips, pues he podido venir aplicando sobre otros temas también y ha sido fundamental para poder encontrar y hacer ejercicios para poder encontrar esa felicidad que anhelamos todos. Y no me quería quedar con este conocimiento, sino compartirlo con todos ustedes. Maravilloso, te agradecemos porque pues la audiencia de Cuántica siempre va a tener como un poquito más de información, información de bienestar, información que enriquece, que finalmente va ayudando a construir cada una de esas herramientas y cada una de esas capacidades que nosotros vamos a desarrollar y necesitamos desarrollar en este momento para enfrentar la nueva realidad. ¿Cuáles son esas herramientas para enfrentar la nueva realidad, María E? Pues mira, más que nada es poder ser resilientes, creo yo, dentro de lo que puedo ver, percibir en las organizaciones, en el ambiente. Básicamente es la posibilidad de tomar decisiones rápidamente y de poder replantearnos muy rápidamente. Ok. Es muy bonito ver cómo podemos cambiar, tener esa capacidad de cambiar que nos hace entender un poco más cómo va avanzando el mundo. Sí, y más que nada de cambiar también es como de adaptarnos a todas las nuevas herramientas, a las nuevas formas de trabajo, a las nuevas formas de relacionarnos, como abrir nuestra mente a poder abrazar todos esos cambios es lo que hace que podamos seguir sobreviviendo. Así es. Bueno, yo creo que ya le podemos dar la bienvenida a todas las personas que están ya conectadas, a todos nuestros seguidores cuánticos. Así que buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine, donde ustedes encontrarán información de bienestar, salud y educación financiera para los desafíos del mundo actual. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, y en YouTube. Recuerden que la primera parte de este taller está en YouTube y lo pueden buscar en @cuántica magazine. Compartan esta información con todos aquellos a quienes ustedes quieran cambiar su realidad. El día de hoy estamos con nuestra coach cuántica, la señorita María E. María E, bienvenida. Hola nuevamente, qué rico poder estar aquí con ustedes con esta segunda parte del taller. No sé si hacemos un pequeño resumen de la primera parte para quienes de pronto no pudieron estar. Claro que sí. Listo, entonces en la primera parte dimos unos tips acerca, hablamos acerca de que
eran tres partes fundamentales, lo que los científicos decían de lo que influía nuestra felicidad, y una de ellas pues es básicamente las actitudes que tomamos y las decisiones que tomamos. Entonces estamos trabajando en algunos puntos como gratitud, vivir en el presente, la paradoja del trabajo, a qué dedico mi tiempo, la dificultad como aprendizaje y la percepción de nosotros mismos. Entonces, ese es como el resumen. Tuvimos 6 tips y de esos tips hablamos un poco y dimos algunos ejercicios que espero que les hayan servido y que puedan volver a practicar cada vez que lo necesiten. Y en esta oportunidad vamos a trabajar acerca de otros tips para poder ya terminar este taller práctico de felicidad y que se lo puedan llevar para sus casas. Qué lindo, comencemos porque todos esos cuestionamientos a mí por lo menos me hicieron muy bien. Bueno, eso espero y espero que les sirva a todas las personas que nos están viendo, porque precisamente para eso trabajamos en Cuántica Magazine, para poderles llevar cosas que puedan aplicar realmente en sus casas, las puedan incorporar fácilmente y que les pueda servir. O el tip número 7 que traemos para hoy es revisar las relaciones de pareja. Entonces, una de las maneras más importantes de poder cultivar la amistad o la profundidad de la relación de pareja consiste en tratar directamente los problemas interpersonales. Es decir, que donde haya alguna desaveniencia, pues eso no quiere decir que alguno de los dos sea malo o que hayan temas que de pronto por tener esa desaveniencia es una indicación de que hay un fallo gravísimo en uno de los dos. No, eso hace parte inherente de todo proceso, de toda relación. Entonces, la meta final es tener una mejor aceptación del otro, una mayor intimidad y una pasión más sentida. Entonces, mi pregunta para este punto de reflexión es, ¿en qué momentos te has sentido atascado en tu relación de pareja? Es algo que a veces no nos preguntamos, sin embargo, es algo importante y que no debemos dejar de lado. Es muy importante poder sentir, darnos cuenta y darnos permiso de que ese sentimiento de atrás con la relación de pareja tal vez requiere de algún pedido, de alguna solicitud que puedo hacer al otro y que seguramente si lo puedo conversar, pues voy a poderlo solucionar. Otra pregunta es, ¿qué pude haber hecho para salir de ese estancamiento más fortalecido? En el caso de las personas que tenemos un divorcio, que hemos atravesado por divorcios, es bien importante que podamos hacer como una retrospectiva de revisar qué pude haber hecho para salir más fortalecida o más fortalecido de esa relación. Entonces, el ejercicio aquí que vamos a hacer es el de completar unas oraciones. Entonces, para estas oraciones que les voy a mencionar, cada uno de ustedes se va a inventar, va a escribir lo primero que se les venga a la cabeza, por lo menos 6 finales posibles para la oración incompleta que les voy a dictar. Entonces, la oración es para mejorar mi relación con, ahí colocan el nombre de la persona que quieren, la relación de pareja, en un 5% debo, y ahí es donde empiezan ustedes a contar esos posibles finales. La otra pregunta es si soy más abierto o más abierta en un 5% a contar lo que necesito, hacer la solicitud que necesito, hacer el pedido que necesito. Entonces, si soy más abierto o más abierta en un 5%, y ahí completas los 6 finales posibles. Para mejorar mi relación conmigo mismo en un 5%, debo, y ahí también completan entonces la oración. Para mejorar mi relación conmigo mismo en un 5% debo. La otra pregunta que les traigo hoy es, para tener más amor en mi vida debo. Para tener más amor en mi vida debo. Y ahí colocan entonces los 5 o 6 finales.
seamos perfectos, sino que se trata de que podamos escribir lo que en nuestro subconsciente está y que podamos tenerlo allí. Empiezo a darme cuenta que después de hacer este ejercicio vamos a colocar, empiezo a darme cuenta que. Entonces es bien importante que podamos trabajar en un espacio donde estemos solos, en donde podamos hacernos estas preguntas, en donde podamos tener nuestro cuadernillo de ejercicios y donde podamos darnos el tiempo para poder elaborar esos finales. Después de que nosotros hayamos visto todos esos finales, entonces vamos a escoger las que realmente a ustedes les parezca que pueden funcionar para usted, porque acuérdense que lo van a escribir sin pensar, simplemente lo que salga de su subconsciente. Entonces, van a escoger la que les parezca que puede funcionar y las ideas que les gustaría explorar, obviamente, y las que les resulten irrelevantes, pues simplemente las vamos a desechar. Después de que nosotros las apliquemos, después de que nosotros hagamos el ejercicio, vamos a escribir qué aprendimos de cada uno de los finales que escribimos, porque es bien importante revisar ese subconsciente, qué es lo que me está diciendo. Y vamos a comprometernos a incorporar en nuestras vidas el resultado de este análisis. ¿Cómo les parece, Adri? ¿Fácil o difícil? Yo aquí hablando como una loca. Lo que pasa es que confrontarse es muy duro, ¿no? Pero es un ejercicio muy bonito porque aparte te conoces más y sabes y reconoces cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus potenciales. A mí me encanta. Y por supuesto, entonces con ese ejercicio lo que podemos sacar de ahí es saber en realidad si yo no estoy expresando todas las cosas que quiero, que necesito y que a lo mejor la otra persona también necesita saber porque no lo entiende. El otro es otro. Entonces, tal vez si no lo hemos expresado, no lo hemos dicho, pues no lo entiende. También podemos darnos cuenta de qué cosas podemos negociar, qué cosas podemos también sanar, ¿cierto? Y sobre todo, qué cosas puedo hacer para mejorar con mi relación conmigo misma, para poderme yo sentir también mucho mejor. Bueno, el siguiente tip que les traigo hoy es pensar en los demás. Napoleón decía que entre, entre tener la razón y un acto de bondad es mejor el acto de bondad. Entonces, vale la pena pensar cuándo fue la última vez que hice algo para ayudar a alguien. ¿Se acuerdan que en la gratitud, cuando hablamos de la gratitud, decíamos que el cerebro no reconoce entre dar o recibir? Para el cerebro es lo mismo. Entonces, cuando yo ayudo, cuando yo tengo un gesto de bondad con alguien más, pues inevitablemente lo voy a sentir casi que como si fuera para conmigo misma. Entonces, quien es generoso y amable con otros recibe ese beneficio a cambio. Y siempre ser bondadoso con alguien trae felicidad. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, al margen de que sea algo grande, un gesto grande o un gesto más pequeño, por el más pequeño que nos pueda parecer, es muy importante nosotros cómo nos sentimos al contribuir de alguna manera a la felicidad de la otra persona. Entonces, el ejercicio que les traigo para el día de hoy es que un día de esta semana hagan 5 cosas amables que sean de ayuda para otra persona, además de lo que ustedes hacen normalmente. Entonces, cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, puede ser, no sé, un gesto amable, tal vez como saludar de pronto al vigilante que a veces pasamos de largo y ni siquiera saludamos a los señores que están allí en la portería todos los días, pues así sea ese gesto, no importa lo pequeño que sea, pero hacer 5 cosas amables en esta semana que sean de ayuda para otras personas y cuando terminen escriban cómo se sintieron haciendo este ejercicio, cómo se sintieron haciendo este ejercicio. Después de que ya lo tengan, entonces prográmense para que la siguiente semana puedan hacer otras 5. Miren que de los 7 días de la semana tienen 5 cosas nada más, o sea que podrían dejar una por día. El siguiente ítem que les traigo hoy
se llama buscar la virtud por los defectos. Ese es el tip 9. Entonces, en buscar la virtud en vez de los defectos, es que cuando algo no sale bien, revisar qué es lo que estoy pensando primero, qué es lo primero que se me viene a la mente, las virtudes o todos los defectos. ¿Qué es lo que a nosotros generalmente se nos ocurre? Es un arte, poder encontrar en toda prueba una oportunidad, eso se puede hacer. Sin embargo, eso requiere entrenar nuestro cerebro, ¿cierto? Identificar qué tipo de emociones son las que estoy alimentando, qué tipo de emociones son las que vienen primero, si las estoy haciendo consciente, si las estoy transformando en pensamientos o ideas potencializadoras o si al contrario, las limitantes son las que empiezan a pulular, digámoslo así, en nuestros pensamientos. La idea de que todo sucede para bien es pasiva. Eso es una idea pasiva. La idea de qué hago con eso que me sucedió es una idea activa, ¿sí? Entonces, si yo digo por algo sucede, pues estoy pensando en el pasado. Y si digo para algo sucede, estoy pensando en el futuro. Sin embargo, si ya he tenido algunos inconvenientes, si ya he tenido algunos errores, ¿se acuerdan que había uno de los puntos que decía que los errores eran aprendizaje? Entonces, no es quedarnos con eso, sino es qué hago con eso que me sucedió. Entonces, cuando yo empiezo a pensar qué hago con eso que me sucedió y cómo lo puedo aplicar, cómo lo puedo mejorar, entonces empiezo a entrenar mi cerebro para tener una mentalidad de buscador de virtudes. Y soy capaz entonces de ver esas oportunidades de crecimiento y de felicidad. Es allí cuando entonces ya los problemas dejan de ser tantos problemas, como empiezo a enfocarme de qué manera yo puedo mejorar esa situación. ¿Ustedes saben a qué se le llama un problema? Un problema es básicamente una situación que tiene más de un 50% de desviación de probabilidades de un correcto funcionamiento. Entonces, cuando yo tengo algo que tiene más del 51% de probabilidades de que voy a fracasar o de que no voy a por el buen camino, a eso se le llama un problema. Eso no quiere decir que no pueda resolverse. Cuando hay problemas, pues simplemente los encontramos, de, lo decantamos y empezamos a revisar qué cosas podemos nosotros hacer o qué elementos podemos activar para remover esos impedimentos y empezar a poder solucionar ese problema. Es allí cuando ya no vemos el problema con la magnitud de la nube gris y de la lluvia que cae sobre nosotros como la pantera rosa. Entonces es cuando empezamos a ver más virtudes que defectos y empezamos a apoyarnos en todo el aprendizaje que hemos tenido. El ejercicio que traje el día de hoy para ustedes, para todos ustedes, entonces consiste en que vamos a hacer un recuerdo, vamos a recordar un suceso de nuestra vida en donde las cosas no salieron como nosotros las planeábamos, ¿sí? Más allá de las consecuencias, más allá de lo que te pasó, reflexiona más bien acerca del aprendizaje que te trajo esa situación. Entonces vamos a estar en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo y vamos a traer a nuestra mente un momento de tu vida en donde las cosas no salieron como nosotros las planeáramos. Es decir, cuando tuvimos un problema. Tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que actuar, tuvimos que activar elementos que hicieron que removieran esos impedimentos y más allá de si lo pudiste solucionar o no, es qué aprendiste de ese momento. Después de que tienes ya ese momento, haz una lista de sucesos que te hayan pasado y escribe al frente una lista como buscador de defectos. Es decir, tomas esa misma situación y le pones todos los peros y buscas todos los defectos que puedas de esa situación. Luego de que hayas terminado esa lista, entonces ahora vuelves a poner esa situación, pero ahora le vas a buscar todas las virtudes que tiene esa situación, que tuvo esa situación, es decir, todo el aprendizaje que te trajo, de qué te diste cuenta,
qué cosas salieron de ese momento, qué accionar tuviste en ese momento y observas qué emociones te genera una o la otra. Entonces vas a observar lo que sientes cuando lo hablas desde buscando los defectos y cuando lo hablas buscando todas las virtudes del mismo suceso, del mismo suceso. Y comparas entonces cuáles son las emociones que eliges que se deben quedar. Este ejercicio es muy bueno para darnos cuenta, primero, cuánta es la capacidad de lista de cosas negativas o de efectos que nosotros podemos generar. ¿Cuánto nos demoramos en generar virtudes, aprendizajes y cosas buenas de las situaciones o de los eventos que llamamos desagradables o problemas? Y también para que nosotros empecemos a conocer cuál es ese estado emocional al que estamos empezando a ser adictos. Si nos gusta más la queja, si nos gusta más los pensamientos limitantes o si nos gusta más los pensamientos potencializadores, las emociones potencializadoras. Y el hacer este ejercicio nos va a ayudar para poder entrenar nuestra mente. Esa es la finalidad de este ejercicio, poder hacer mucho más consciente que podemos afrontar las situaciones, los problemas, los sucesos, buscando virtudes y aprendizaje que pueden ser incorporados rápidamente. Espero que les sirva muchísimo este ejercicio porque a mí realmente me sirvió bastante. El punto 10 que les traigo es el del descanso regular y se los digo con todo el amor del mundo porque a veces, y lo digo porque a mí me pasó, pues decía, ay, ¿cuándo serán vacaciones? Quiero vacaciones y el descanso regular es una necesidad, ¿sí? Sin embargo, pues a veces nosotros decidimos ignorar esa necesidad y a veces pasamos por encima de nuestra tendencia, ir en contra de la naturaleza y nos convencemos de que no hay límite, de que podemos exigirnos a nosotros mismos de la misma manera que la ciencia es capaz de proporcionarnos máquinas más eficaces, más productivas, más rápidas, más seguras, entonces nosotros también podríamos perfeccionar nuestras capacidades cambiando todas nuestras tendencias naturales. Y decimos a veces, sobre todo cuando estamos más jóvenes, decimos, ay, ¿qué importa trasnochar? ¿Qué importa irme así trasnochado para el trabajo? ¿Cierto? Pero resulta que si nos habituamos a tener menos tiempo libre, pues realmente vamos a necesitarlo mucho más, porque nuestro cuerpo está diseñado para tener descanso. Nos guste o no, esos límites existen. Entonces, por este motivo, hoy les traigo este tip y te pregunto, ¿estás descansando lo suficiente? A veces pensamos que por estar en esta situación de estar trabajando desde casa, pensaríamos o algunos piensan que estamos descansando más. Sin embargo, yo les digo que dentro de mis grupos de amigos y a mí misma me pasa que a veces estamos más horas conectados de lo que deberíamos o estaríamos cuando estamos yendo a una oficina en persona. Entonces, otra pregunta que les hago hoy es si te estás tomando los descansos que necesitas a lo largo de la jornada, ¿sí? Lo ideal es poder tener 25 minutos cada 4 horas para podernos levantar y para poder cambiar la mente de mirada, estirarnos, poder ir al baño, poder pensar en otras cosas, poder distendernos, poder estirarnos, ¿cierto? Entonces, a veces a mí misma también se me olvida que cada 4 horas hay que tomar entre 15 y 25 minutos para poder hacer esos estiramientos, para poder hacer esas diligencias de baño, de lavarnos la cara, no sé, lo que tengamos que hacer para podernos despejar y mirar inclusive hacia el horizonte, así sea asomarnos por la ventana, pero cambiar de foco de una pantalla. Entonces, es bien importante también que así como trabajamos algunos de lunes a sábado, podamos tener el domingo como día de descanso. Y ese día de descanso no es para atarearnos mucho más,
con las listas del mercado, con los quehaceres de la casa, sino hay que tomar un día a la semana de descanso, al menos medio día, media jornada para ti. ¿Qué es media jornada para ti? Es dejar de correr, dejar de estar de afán, dejar de estar a la carrera y dedicarte un tiempo para ti, para estar contigo, hacer las cosas que te gustan. Si te gustan leer, para que leas un libro, para que tengas un espacio a solas, para que tengas espacio para reflexionar. Miren que hay veces cuando también decimos vacaciones, esas vacaciones es un caos porque es planear las vacaciones, el estrés de poder dejar listo para poder irme de vacaciones. Y cuando estoy en Terminas haciendo más cosas y cuando en estoy en vacaciones. sí, ¿cierto? Y cuando estoy en vacaciones ni siquiera descanso. Entonces, es importante que en una jornada de 6 meses que estamos trabajando y tenemos 15 días, al menos nos tomemos 4 días o 5 días para nosotros. Y nosotros implica es estar con nosotros mismos, poder tener espacios en donde podamos estar con nosotros mismos, poder dedicarnos espacio para hacernos spa de uñas, spa de cabello, para podernos consentir, para poder hacernos masajes, para poder hacer cosas que realmente nos guste y nos llene a nosotros sin la necesidad de estar en una playa o tomando el sol, porque eso también a veces agota. Sí, y cuando tenemos familia y debemos compartir con la familia, los momentos de estar con familia son deliciosos, son inolvidables. Sin embargo, también debemos dejar un tiempo a jornada para nosotros mismos. Ese es mi número 10. El número 11 habla acerca del sentido paternal. Y este sentido paternal también tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos con los niños, con los menores. No solamente estamos hablando de los papás, porque hoy en día hay muchas parejas que deciden no tener hijos, pues es su elección, ¿sí? Pero este ítem no es tanto para usted como padre o madre o para los que no tienen hijos o no quieren tener. Simplemente es para que tengamos un tiempo para pensar si siente el impulso de hacerle la vida lo más cómoda posible a sus hijos o a los niños que usted quiere. Es algo bien importante y es algo que he aprendido a lo largo de mi vida. Yo en mi vida personal tuve un hijo y ya no tuve más hijos y no quiero tener más hijos. Los tuve muy joven, mi hijo ya es un joven de casi 24 años y cuando fui mamá muy joven, pues realmente no tuve como la facilidad de haber podido entender esto y de haber podido entender que realmente quería traer un hijo al mundo y que realmente eh, si yo quería hacer que ese hijo tuviera esa vida más cómoda, lo más cómoda posible. Obviamente que cuando uno es papá o mamá, pues vela porque sus hijos lo vean así. Sin embargo, miren que este sentido paternal va mucho más allá porque habla acerca de cómo estamos viendo la niñez, cómo estamos viendo la juventud, cuáles son esos valores que vemos que se está perdiendo, cuáles son esas enseñanzas que queremos para nuestras futuras generaciones, que ese es el legado que estamos dejando para todas las generaciones que vienen. ¿Cómo puedo yo contribuir siendo mamá, papá o simplemente siendo un ciudadano del mundo, contribuyendo con la juventud de hoy en día? Entonces, es un llamado para que podamos revisar de qué manera vamos a dejar este mundo para los niños que vienen. El siguiente ítem que les traje el día de hoy se, se llama gestione las expectativas. Entonces, ese gestionar las expectativas, pues miren, no es una técnica sencilla, no es una técnica fácil, es algo que a mí personalmente me causó bastante trabajo de asimilar, porque resulta que mmm, pensaba que las personas debían actuar como yo actuaba.
Entonces, si yo no era capaz de hacer algo o de ejecutar algo o de hacer algo o de hacer un comentario, entonces pensaba que las personas tampoco debían hacerlo porque estaba mal. Y con muchos golpes y con muchas idas y venidas me di cuenta que realmente esto no sucede así. Cada uno somos libres de pensar, hablar, actuar, ¿cierto? Y toda esa libertad influye en que nosotros tenemos una expectativa puesta tanto en las personas como en los sucesos o en las cosas que pensamos que deben tener un comportamiento. Y ese comportamiento que esperamos está ligado o atado a algo que se llama el control. Entonces, cuando tú ya empiezas a entender un poco mejor esto, que no puedes controlar lo que los demás piensen, no puedes controlar lo que los demás dicen, no puedes controlar lo que los demás hablan, no puedes controlar cómo los demás te miren, cuando tú empiezas a interiorizar eso y cuando empiezas a entender eso, pues ya tu vida es mucho más tranquila y puedes vivir feliz. Entonces, esto se extrapola, les traje este ejemplo para que vean lo que a mí me pasó, porque de pronto algunos se pueden identificar con eso. Sin embargo, les digo que también sucede para las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces, si nosotros tenemos alguna meta, si nos queremos proponer algún objetivo, si queremos visionar con algo, ¿cierto? Que necesitamos atraer, que queremos para nuestra vida, pues es muy importante que también, al igual que como con las personas, pues no generemos falsas expectativas, sino que podamos revisar que por lo menos tengamos el 50% de posibilidades de que eso suceda en mi vida, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender, Adri, ¿me ayudas tú para saber si es claro? Sí, pues básicamente lo que hablas tú en la parte de gestionar las expectativas es que nada de lo que piensen los demás es asunto mío. Es decir, cada uno tiene esa libertad y ese libre albedrío, no solamente de pensar o de hacer o de comportarse como quiere, sino que yo también tengo mi libre expresión, mi libre decisión para poder estar donde quiera estar o poderme retirar o poder gestionar esas relaciones. No esperar como, no crear como una expectativa basándonos en supuestos de lo que nosotros queremos, sino aceptar y asimismo pues nosotros poder esforzarnos un poco y no cumplir expectativas de nadie, pero tratar de estar siempre dentro de lo que se cree cada uno que se debe hacer. Ujú. Es decir, yo puedo hacer pedidos y puedo desear cosas, anhelar cosas, ¿cierto? Solamente que debo revisar que esas cosas que yo estoy anhelando, pues dependan únicamente de lo que yo haga, de mi esfuerzo, de mi disciplina, de mi continuidad, de hasta dónde estoy comprometido, ¿cierto? Entonces es eso. Entonces el ejercicio que les pongo es que si así lo quieren ustedes, es que pongamos un compromiso completo, ¿cierto? Y que ese esfuerzo que tenemos se vea reflejado en nuestros objetivos. Entonces, si tenemos algún objetivo, por ejemplo, no sé, en 2021 poder viajar a Ucrania. Entonces, poder viajar a Ucrania. ¿Es alcanzable? Sí, y colocar qué tengo que hacer para que sea alcanzable. Entonces, sí, recolecto no sé, de a 50.000 pesos semanales, de aquí hasta junio del 2021. Es un reto, así que debo. Entonces, si no tengo los 50.000 semanales para hacerlo, entonces tengo que ponerme a hacer, no sé, natillas en Navidad y vender puerta a puerta. Entonces, voy a colocar, es un reto, así que debo aprender a preparar postres y natilla o postres de ocasión para vender en todas las temporadas de aquí a junio y poder recolectar los 50.000 pesos que debo hacer. Entonces, es una forma para poder gestionar esas expectativas y que se puedan volver alcanzables. Es decir, puedo tener yo
todos esos objetivos que quiera. En este caso les pongo solamente 5 para que nos propongamos 5 objetivos que queremos alcanzar a corto plazo, ¿cierto? Corto plazo es de aquí a 6 meses o de aquí al otro año, ¿cierto? Pero debo hacer un compromiso. Es decir, cuando digo alcanzable, sí, es porque yo me voy a comprometer a actuar de ciertas maneras y si es un reto, debo y qué otras cosas debo hacer para poder superar esos retos. Esta es una de las formas para poder lograr conseguir objetivos alcanzables. El siguiente ítem que les traigo es uno que hay libros por montón que hablan acerca de saber perdonarnos. Y no es perdonar a los demás solamente, es perdonarnos a nosotros mismos. Y ese perdonarnos a nosotros mismos, ¿será que es fácil? A veces no es tan sencillo, porque a veces ni siquiera sabemos que nosotros mismos nos estamos culpando, ¿cierto? Pero saber perdonarnos a nosotros mismos es más importante que la autoestima. Según afirman algunos científicos, dicen, y psicólogos, dicen que saber perdonarse es más importante que la autoestima. Saber perdonarnos nos ayuda a no hacernos autorrecriminaciones, a no sentirnos culpables si fracasamos y a entrenar nuestra mente para poder volvernos más buscadores de virtudes, que fue el tip pasado que les acabo de dar. Entonces, todos extendemos a los demás lo que sentimos por nosotros mismos. Y si nosotros mismos nos juzgamos, y si nosotros mismos nos condenamos, y si nosotros mismos nos hablamos con palabras limitantes, ¿cómo será para el resto? Entonces, es importante revisar que podamos hacernos ese perdón, autoperdón. Así que el perdón de verdad que aligera nuestras cargas y pues hace que podamos llegar a los demás plenamente y que podamos brindarnos a los demás también como con lo que somos y con lo que nosotros, con los ojos con los que nosotros nos estamos viendo. Entonces es bien importante que nosotros podamos preguntarnos, ¿realmente estoy siendo comprensivo conmigo mismo? Es una pregunta que a veces parece ligera. Sin embargo, les digo que este ejercicio toma tiempo. Empezar a preguntarnos, ¿estoy siendo comprensivo conmigo misma? ¿Estoy siendo comprensivo conmigo mismo? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estoy a perdonarme? Es algo bien importante. ¿Qué tan dispuesto estoy a perdonarme? Recuerden que dentro de todos el compendio de talleres de lo que hemos hablado acerca de que el pasado ya pasó. Y del pasado lo único que podemos traer son los aprendizajes. Así es de que si ya pasó y traemos los aprendizajes y ahora estamos aprendiendo a ser buscadores de virtudes en vez de buscadores de defectos, pues seguramente que va a ser mucho más fácil y práctico para todos nosotros poder hacer este ejercicio de perdón. Entonces, el ejercicio que les traje el día de hoy es que escriba o grabe una nota de voz en donde complete las siguientes oraciones lo más rápido que pueda sin pensarlo demasiado. Cuando nos detenemos a pensar la respuesta para ser políticamente correctos, porque a veces eso es lo que tendemos, pues no dejamos a nuestro inconsciente que salga realmente de por allá adentro en el recógnito que nosotros tenemos y entonces empezamos a elaborar cosas ya mucho más elaboradas para poder quedar bien inclusive con nosotros mismos. Entonces les pido que graben la nota de voz o escriban lo más rápido que puedan sin pensarlo demasiado. Y cuando terminen de escuchar o de leer lo que contestaron, entonces va a anotar todo o a grabar todo lo que ha aprendido sobre sus respuestas. ¿Listo? Las preguntas que les traigo para este tema en particular son, si empiezo a amarme más a mí mismo un 20%, ¿y ustedes
Entonces van a completar la oración. La siguiente pregunta es, para aumentar mi autoestima debo. Para aumentar mi autoestima debo. Y ahí ustedes empiezan a hablar o empiezan a escribir y a comentar qué es lo que ustedes creerían que deben hacer para aumentar la autoestima. La siguiente pregunta es, para empezar a ser un 15% más comprensiva conmigo misma debo o conmigo mismo debo. Para empezar a ser un 15% más comprensivo o más comprensiva conmigo mismo debo. Y ahí ustedes empiezan a contestar todo lo que se les venga en la mente. Miren que no les estoy pidiendo un 80%, ni un 90%, ni un 100%. Vamos a empezar con un 20%, un 15%, algo suave como para ir empezando a entrenar nuestra mente. También en talleres pasados habíamos hablado, María, tú nos decías lo importante de hablarnos bonito, de decirnos cuánto nos amamos, de mirarnos, porque lo primero que una de mujer hace, y creo que ya todo el mundo lo ha dicho en diferentes áreas de comediantes, gente del común, y es que uno se mira al espejo y lo primero que hace es criticarse. Sí, hasta ahora, porque ya después de que nosotros sabemos esto, ya no lo volvemos a hacer. Entonces, simplemente nos levantamos, nos miramos en ese espejo y decimos, qué hermosa que nos vemos, qué hermosa que amanecí, qué radio, no se me nota ni una sola arruga, ¿ves? Y sonreímos. Sonreír es algo muy importante. Eso arregla muchos músculos, hace que nuestra expresión totalmente cambie y hace que nuestro estado de ánimo inmediatamente mejore. Así es de que sonreír, así estamos solos finalmente, entonces sonreír no le va a hacer mal a nadie y sí nos va a hacer mucho provecho a nosotros. Claro que sí. Perdóname, te interrumpo. María E. nos está preguntando Marianela McConnell que cuál es la segunda pregunta. La segunda pregunta, si no estoy mal, María E. no me va a dejar mentir, es ¿qué hago con eso que me sucedió? Para no decir por qué, sino qué voy a hacer con esto, para qué me sucedió esto y cómo aprovecharlo. Bueno, el de saber perdonarme, la segunda pregunta es, para aumentar mi autoestima debo. ¿Será esa la que nos está preguntando María Elena? Que nos deje saber porque yo pensé que era la segunda de todo la segunda parte del taller, pero no, probablemente puede ser esta. La segunda es para aumentar mi autoestima de... Volvamos a repetirlas. Para empezar a ser un 15% más comprensiva conmigo misma o conmigo mismo debo. Y para empezar a ser un 15% más comprensiva con los demás debo. Gracias. Si vamos muy rápido, muy bien, muy chévere que nos vayan diciendo para podernos tomar el tiempo y Sí era la que tú poderles. decías. ¿Sí era qué? Sí era la que tú decías, María E. Que Ah, muchas listo. gracias. Vale, con mucho gusto. Listo. El siguiente tip. Nos vamos con el siguiente tip. El siguiente tip es algo que ha sido bastante difícil para mí de poder traer, a pesar de que soy joven, ¿cierto? Siempre el tema de la edad y el tema de cuántos años he cumplido y cuántos años he vivido ha sido para mí particularmente un tema bastante difícil de encarar. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tenía un concepto errado de lo que era envejecer. Tal vez tenía un concepto errado de que entre más años cumplía, menos vida podía dar, menos energía podía tener. Así es de que con el tiempo y con los años me he dado cuenta que es algo bien importante saber envejecer.
Y es más importante aún cómo vemos cada día a las personas mayores. Yo veo a mis padres cada vez con más centrados en años y todavía los recuerdo como si fueran jóvenes, todavía los recuerdo como si fuera ayer. Sin embargo, ya hoy en día los veo y sé que ya no tienen las mismas energías, ya no tienen la misma movilidad y sé que yo algún día también voy a llegar allá, más pronto que tarde. Entonces, algo en lo que les confieso ha sido difícil para mí encarar es el tema de saber envejecer. ¿Qué concepto tenemos de la vejez? Es algo que a veces no nos sentamos a pensar, sin embargo lo vamos viviendo con el paso del tiempo y eso hace que también podamos tener ese tipo de pensamientos que mencionabas, Adri, de, ay, qué arrugada estoy, qué vieja estoy, ay, me veo decrépita, ay, me veo súper arrugada, ¿sí? Porque a veces no nos detenemos también para pensar en cómo será nuestra vejez y qué concepto tenemos de ser mayor. Nos guste o no, cambiamos con el tiempo y en algunos aspectos, pues, para mejorar. En muchos aspectos he visto que es para mejorar, sobre todo en el tema del aprendizaje, en el tema de tomar la vida con otro sentido, en el tema de disfrutar las cosas más simples de la vida. Ese tema me ha parecido alucinante. Eh, y en algunos aspectos, pues no tanto, ¿cierto? Con los años nos hacemos más lentos, nuestra libido disminuye, nos salen esas huellas en el rostro, pero de todas esas cosas que podamos poder tener, sin embargo, les cuento que el poder estar con personas mayores y el poder tener la oportunidad de compartir con una persona mayor trae muchos beneficios, ya que podemos empezar a comprendernos de manera distinta, podemos empezar a comprender de manera distinta los eventos o los sucesos que ocurren en nuestras vidas y somos capaces de ver lo que otros no ven. Cuando hablamos con una persona mayor, cuando nos damos la oportunidad de compartir con una persona mayor, podemos ver con esos ojos que esa persona tiene y la visión y la perspectiva de la vida se incrementan. Entonces, el ejercicio que les traigo el día de hoy es entable una conversación con una persona mayor, mucho mayor que usted, que tenga mucho más experiencia que usted en algún área en particular. Pregúntele sobre esas experiencias de la vida y lo que aprendieron de ello. Y vamos a escuchar con oídos atentos sobre lo que escuchamos y revisemos qué resuena en nosotros con esa conversación y qué puedo aplicar inmediatamente en mi vida. A veces creemos que las personas mayores tienen prejuicios, que las personas mayores hablan cosas sin saber. Sin embargo, les digo que ha sido enriquecedor para mí contar con conversaciones muy ricas con personas de edad avanzada que han logrado éxito en su vida y éxito no les digo fortunas y millones, sino tener una vida saludable, tener una vida estable, tener una vida interior y espiritual nutrida, tener un arraigo familiar asombroso. Todas esas son cosas que a veces no le dedicamos el tiempo suficiente. Sin embargo, les digo que eso hace parte de poder vivir a plenitud y prepararnos a nosotros mismos también para enfrentar el paso de la edad. Entonces, este es el tip número 14 que les traje para el día de hoy, saber envejecer. El tip número 15 y el último, para no aburrirlos más a todos los que están aquí, que ya me han aguantado bastante tiempo, pero ya vamos a terminar. Este es el último tip, lo prometo, y es abracemos lo desconocido. En este tiempo de pandemia, temer a lo desconocido es una condición normal. Limitarnos o probar a hacer algo que no dañaría a otros es limitar nuestro desarrollo. Entonces, yo los invito a que si
nos dan la oportunidad de probar cosas nuevas, de hacer cosas nuevas, de cambiar, de hacer las cosas de distinto modo, de probar aplicaciones, desde que no dañen a otra persona, desde que no dañen a otro ser humano, pues qué tal si nos damos la oportunidad. Entonces, a veces tener como esa incertidumbre nos hace que perdamos el control. Pero recuerden que entre más control soltemos, más control tenemos. Entonces, es bien importante que nos demos esa oportunidad de tener un desarrollo mental, profesional, espiritual, porque el control es algo ilusorio. Cualquier cosa puede pasar, nada está escrito. Por lo tanto, debemos aprender a planificar, más no planear. Entonces, podemos ir revisando nuestro panorama cada cierto tiempo, ¿cierto? No les digo que no planeemos, ¿cierto? Es solamente vamos a planear, pero no vamos a planificar. Solo cuando podamos sentirnos cómodos en nuestra ignorancia, podremos transformar nuestra incomodidad frente a todo lo desconocido en un sentimiento de profundo y asombrosa maravilla. ¿Experimento el mundo como un milagro? Esa fue la pregunta que me hice alguna vez. ¿Estoy experimentando el mundo como un milagro? ¿O necesito toda la información y sentir que lo controlo todo? Les cuento que a mí me pasó eso. Quería tener toda la información de todas las cosas y saberlo todo, manejarlo todo, conocerlo todo. Cuando no sabía algo me sentía terrible porque pensaba que no saber era algo penoso. Y hoy en día me doy cuenta que no saber realmente me abre las posibilidades a poder descubrir cosas que de verdad no conocía, que no sabía. Entonces, este ejercicio que les dejo el día de hoy, espero que lo tomen, espero que abracen ese conocimiento de lo desconocido y se den la oportunidad de hacer esta tarea. Y el ejercicio es que hagan una visita guiada, ¿sí? A un museo o a unas ruinas donde jamás haya visto, pero que haya escuchado y que haya querido ver alguna vez en la vida. Entonces, hay una aplicación que se llama Google's Arts and Culture. En su aplicación móvil la pueden descargar. Ustedes pueden entrar allí, se lo llevan con su usuario de la herramienta y ustedes pueden entrar allí a ver cualquier exposición de cualquier galería del mundo o pueden ver algunas ruinas de Jordania, de Mesopotamia, de Grecia, y pueden verlas en vista de 360 grados. Pueden asistir a conciertos, allí mismo también hay oportunidad para poder entrar a conciertos. Entonces, les estoy pidiendo que como ejercicio de abrazar lo desconocido, puedan bajar esa aplicación o cualquier otra en donde puedan entrar a ver un museo, a ver un concierto, a ver obras de arte, hacer algo que ustedes no hayan hecho y luego escriban la experiencia que aprendió sobre eso que no conocía. Y pregúntese también, ¿estaría dispuesto a darse una nueva oportunidad de conocer otra cosa? Es muy chévere ese ejercicio, espero que lo hagan, espero que lo implementen de inmediato y ha sido para mí un gusto poder terminar este taller práctico de felicidad con todos estos tips maravillosos que estoy segura que así como a mí me han servido, a ustedes también les van a servir para que en sus vidas incorporen esa felicidad, incorporen ese sentir, incorporen esa energía que trae el poder vibrar bonito, el poder vibrar en amor, en alegría, en armonía. Todo eso es para ustedes que son merecedores de toda esta información. Muchísimas gracias por su atención, por aguantarme toda esta hora. Y a ti, Adriana, como siempre, muchas gracias por tu disposición y por tu compañía. No, pues para mí es una felicidad acompañarlos, poder acompañarte y conocer un poco más de todo lo que tú traes para Cuántica Magazine, todo ese conocimiento que nos has ido compartiendo a lo largo de estos casi 5 meses. Yo te agradezco infinitamente, he aprendido un montón, pues yo a manera personal como profesional. Y creo que muchas de las personas que han estado conectados con nosotros han tenido la posibilidad de ver un excelente contenido de la mano tuya.
Te agradezco muchísimo, Mariael. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Cuídense. Gracias. Claro que sí, les agradecemos a toda la audiencia por haber estado conectada aquí en Cuántica Magazine, en este live, que seguiremos a las 6 de la tarde, vamos a tener continuidad con otro Facebook Live. Pero en este caso les damos las gracias por haber estado conectados a esta sesión de transformación cuántica de Cuántica Magazine. Esperamos haber aportado un poco a cambiar sus realidades. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube con el usuario @Cuántica Magazine. Compartan esta información con todos aquellos que quieran cambiar su realidad y pueden encontrar en nuestro canal de YouTube toda la información que hemos venido desarrollando a lo largo de este tiempo con María E., nuestra coach cuántica. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima semana. Wow.